Quería verificar mi saldo, pero lo que descubrí fue asombroso e inspirador para siempre. Javier, un profesor de matemáticas de 35 años, respiraba hondo mientras miraba la pantalla de su celular. Con un nudo en la garganta, se dirigía a su aplicación bancaria. Las cifras que aparecieron lo hicieron sentir como si le arrancaran el estómago. El dinero estaba cada vez más escaso. Con cada centavo que sumaba, sentía cómo se hundía en un mar de obligaciones, la renta, la comida, los útiles escolares de sus hijos. Frustración y desesperación lo envolvían como un manto pesado. ¿Dónde quedaron sus sueños? ¿Dónde estaba la estabilidad que anhelaba para su familia? En su pequeña casa, el eco de sus preocupaciones resonaba. Ana, su esposa, lo miraba con una mezcla de amor y ansiedad. Sus rostros se cruzaban con los de Pedro y Paula, que jugaban en el fondo, ajenos a la tormenta que azotaba a su padre. Javier sabía que su rol como sostén de la familia era sagrado. Pero cada mes sentía que la presión aumentaba, como si un resorte a punto de romperse se hubiera instalado en su pecho. La voz de su madre aparecía en sus pensamientos: la educación es la llave del futuro. Pero, ¿y si esa llave no abría ninguna puerta más que más dificultades? La notificación del mensaje lo sacó de sus pensamientos. Un brillo extraño en la pantalla. Don Emilio, su antiguo maestro, le ofrecía una beca para un programa de formación en educación financiera. La duda lo consumía. ¿Debería arriesgar lo poco que tenía en un futuro incierto? Su mente se debatía entre la esperanza y el miedo. Si aceptaba, podría abrir nuevas oportunidades, pero también representar un delirio que podría costarle su estabilidad. ¿Realmente estaba listo para derribar las murallas construidas por la rutina diaria? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin poder dejar de pensar en el mensaje, Javier decidió arriesgarse y aceptar la beca. Durante los primeros días, sintió una chispa renacer en su interior al sumergirse en un mundo que le era completamente nuevo. Las finanzas, esos números que siempre había amado, comenzaban a revelar su verdadero potencial. Sin embargo, a medida que se adentraba en ese horizonte de conocimiento, una oleada de inseguridades se cernía sobre él. Había algo profundamente perturbador al enfrentarse a su comunidad. ¿Podía convertirse en un faro de cambio? ¿Sus vecinos estarían dispuestos a escuchar sus consejos? La presión del futuro lo atrapaba, pulsando como un tambor en su cabeza. El momento crucial llegó cuando pensó en desarrollar un proyecto para enseñar sobre finanzas personales. La ansiedad crecía en su interior. Mientras la fecha de presentación se acercaba, una voz interna le decía que todo podía estar destinado al fracaso. ¿Podría realmente marcar una diferencia? ¿Y si sus esfuerzos resultaban en un fracaso más? En su mente, la batalla entre el optimismo y el pesimismo resonaba, haciéndolo dudar más que nunca. Ahora, como un gladiador en la arena, se encontraba frente a su pueblo, el pánico le golpeaba el pecho. Con cada latido, la incertidumbre aumentaba. ¿Qué pasaría si no podía cumplir con las expectativas que había despertado? Su mirada se encontró con la de Ana, buscando un rayo de confianza, una señal de que podía hacerlo, pero el peso de su propio miedo seguía en aumento, intensificando la presión hasta el punto de no retorno. Su voz parecía quedar atrapada en su garganta, dispuesta a derrumbarse. ¿Sería capaz de superar la tormenta? ¿Qué lo devastaba por dentro? La sala de conferencia del centro educativo era más amplia de lo que Javier había imaginado.
Las luces brillaban intensamente, iluminando el rostro de los asistentes. Sentado en la primera fila, el latido de su corazón resonaba en sus oídos, casi ahogando el murmullo de las conversaciones que se entrelazaban a su alrededor. ¿Por qué había decidido hacer esto? La pregunta lo atormentaba, pero había algo en su interior que también palpitaba con esperanza. Las presentaciones comenzaron. Javier escuchó con atención las historias de otros participantes, compañeros que habían enfrentado adversidades similares y habían logrado transformar sus fracasos en oportunidades. Se sentía como un observador en su propia vida, analizando cada gesto y cada palabra pronunciada. Se dio cuenta de que había mucho que podía aprender de ellos, pero al mismo tiempo la sombra de la inseguridad se cernía sobre su mente. ¿Podría él ofrecer algún valor al grupo? Poco a poco, fue integrándose en el ambiente. Las charlas despertaron en él un genuino interés, pero también una pregunta inquietante: ¿cuál era su verdadera motivación para estar allí? Si su objetivo era mejorar su situación financiera, ¿por qué no dedicarse a buscar un empleo mejor remunerado en lugar de arriesgarse a hablar en público sobre algo que aún le resultaba desconocido? Su mente giraba en ciclos, una danza de dudas que amenazaba con arrastrarlo de nuevo a la inacción. Sin embargo, algo cambió en su forma de pensar cuando una de las presentadoras mencionó la historia de su propio fracaso. Explicó cómo había fracasado en su primer intento y cómo ese tropiezo había sido el cimiento de su éxito posterior. Javier sintió como un hilo de identificación se tejía entre ellos. Aquella revelación resonó en su ser y lo empujó a cuestionar su propia narrativa. La idea de que el fracaso no era el final, sino una oportunidad para aprender, despertó en él una chispa de valentía. Las jornadas pasaron, y a medida que participaba en ejercicios de grupo, la idea de su proyecto comenzó a tomar forma. Empezó a bosquejar una estrategia para enseñar a su comunidad sobre la gestión del dinero, utilizando ejemplos prácticos y anécdotas que pudieran resonar con su propia vida y la de los demás. En cada interacción, Javier sentía como el temor se desvanecía lentamente, reemplazado por una claridad renovada. Ese impulso lo llevó a desarrollar su propuesta con determinación. Las noches se convirtieron en horas de trabajo en su computadora, tejiendo ideas y construyendo un discurso. Las herramientas aprendidas en el programa comenzaron a aflorar naturalmente en sus conversaciones con Ana, quien le brindaba su apoyo y consejos incluso cuando la tensión en el hogar se hacía palpable. Javier empezó a ver su vida moviéndose hacia adelante, un cambio que antes parecía imposible. La fecha de la presentación se acercaba y la ansiedad retornó con fuerza. Se preguntó si había creado expectativas inalcanzables. Sin embargo, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que tenía un mensaje valioso que compartir. De repente, en medio de la duda, una revelación: su viaje personal no solo había sido el de él, sino el de muchos otros. Estaba listo para dar voz a su experiencia y a la de aquellos que, como él, lidiaban con el peso del miedo. Cuando llegó el momento, Javier se encontraba frente a su audiencia, la sala silenciosa y expectante. La presión era abrumadora, pero había algo diferente en su actitud. Había transformado el miedo en determinación. Con voz firme, comenzó a hablar, dejando que las palabras fluyeran. Lo que había comenzado como una inquietud se transformó en una conversación sobre la realidad de las finanzas personales. A medida que compartía su historia y sus conocimientos, Javier sintió que flotaba. La conexión con su público, el deseo de ayudar, le infundió energía. Pero justo cuando parecía que todo estaba en su lugar, notó a un hombre en la esquina del auditorio, sentado con los brazos cruzados, observándolo con una mirada de escepticismo. La incomodidad lo atravesó. ¿Podría realmente todos cambiar? La presión volvía a asediarlo. La presentación culminó, pero la incertidumbre de lo que vendría a continuación lo dejó en vilo. ¿Cómo respondería el mundo exterior a su intento de generar un cambio? Con la mirada fija en el hombre del escepticismo, Javier sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba.
Javier se retiró de la sala con la sensación de que el mundo a su alrededor había ralentizado su movimiento. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente, pero el eco del escepticismo del hombre lo atormentaba. ¿Había logrado realmente tocar las fibras de la audiencia? El rostro de aquel hombre, con los brazos cruzados, parecía un recordatorio constante de sus propias inseguridades. Se preguntaba qué pensaría, si consideraría su mensaje como un intento vacío de motivación. En los días siguientes, Javier atravesó una mezcla de emociones. La euforia de haber compartido su historia se entrelazaba con la ansiedad. Decidió que no podía dejar que la duda de ese hombre la opacara. Necesitaba reforzar su propuesta, por sí mismo y por todos aquellos que, como él, necesitaban una guía en el manejo de sus finanzas. Cada día, al despertarse, se cuestionaba si era el momento de abandonar su proyección o seguir adelante con una versión mejorada de su proyecto. La siguiente semana, mientras revisaba sus materiales y las notas de su presentación, Javier comenzó a sentir una motivación palpable. Se comprometió a investigar más sobre finanzas personales y cómo se podían aplicar esos conceptos abstractos en la vida cotidiana. En su computadora, cada clic lo acercaba más a las respuestas que buscaba. Descubrió libros, podcasts y recursos en línea que alimentaban su creciente curiosidad y su deseo de compartir ese conocimiento. La filosofía de fracasar para aprender adquirió un nuevo significado en su mente. Cada pequeño error se convirtió en un peldaño hacia su objetivo. La idea de mejorar su presentación también lo llevó a cuestionar su propia relación con el dinero. Se sentó una noche en su escritorio, revisando las cuentas de su hogar, las facturas que habían acumulado polvo en la parte trasera del cajón. En ese instante, sintió un peso en su pecho. La realidad de su situación financiera se tornó palpable, y se dio cuenta de que aún le quedaba un camino por recorrer, uno que requería honestidad y valentía. Si él iba a instruir a otros, primero debía aceptar su propia verdad. Mientras reflexionaba, un concepto emergió con claridad: la vulnerabilidad. Decidir mostrar su propia siguiente etapa de transformación no solo le otorgaría autenticidad, sino que también humanizaría su mensaje. Había aprendido de cada uno de los oradores de la conferencia. Era momento de tejer una narrativa que incluyera su viaje completo, no solo los momentos heroicos. Se sintió ansioso, pero a su vez, liberado. Era suficiente con ser un guía que había enfrentado desafíos reales. Así nació la idea para una segunda presentación. En lugar de centrarse en un formato académico, Javier planeó un diálogo más genuino. Empezaría con sus errores, sus dudas, y luego guiaría a su audiencia en un recorrido de autodescubrimiento sobre el manejo del dinero. Era una forma de no solo ayudar a los demás, sino de aprender a gestionar sus propios temores. Cuando llegó el día de su nueva exposición, la ansiedad volvió a rebosar en su interior. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio a personas realmente interesadas, con miradas que eran un reflejo de su propia lucha. Con cada minuto que pasaba, Javier sintió que su confianza se expandía, aún en la presencia del hombre escéptico al fondo. Sin embargo, justo cuando se adentraba en los detalles de su viaje de transformación, Javier notó un cambio en la actitud de su audiencia. Algunos se mostraban compasivos, mientras que otros parecían inquietos. La tensión creció cuando, al final de su discurso, una voz interpeló: ¿pero realmente merece la pena arriesgarse? ¿Qué pruebas tienes de que esto funcionará? La pregunta pesó en el aire como un desafío. Javier sintió que cada ojo estaba posado sobre él, y en ese momento, supo que este era el verdadero punto de inflexión. La reacción de la audiencia lo llevó a un nuevo nivel de confrontación personal. ¿Qué respuesta ofrecería? ¿Estaba realmente preparado para demostrar que el cambio era posible no solo para él, sino para todos? Mientras su mente luchaba por encontrar las palabras, sintió que había mucho más en juego. El momento de la verdad había llegado. La pregunta resonó en su mente, como un eco persuasivo que exigía respuesta.
Javier inhaló profundamente, sintiendo cómo su corazón aceleraba. La incertidumbre se apoderó de él, aunque físicamente permanecía impasible. Sabía que lo que dijera en ese instante podría definir no solo su presentación, sino también su viaje personal. Enfrentarse a la duda ajena era tanto un desafío como una oportunidad para reforzar su propia voz. Merece la pena arriesgarse, repitió en voz alta, casi en un susurro, permitiendo que las palabras se asentaran entre los asistentes. Se sintió vulnerable, pero también empoderado. He estado en una situación crítica, donde arriesgarme parecía un lujo. Pero fue al asumir esos riesgos que descubrí el verdadero valor de la educación financiera. Con cada palabra, Javier comenzó a recordar sus propias luchas, las noches en vela sin saber cómo saldría adelante, los momentos en que pensó que el sistema lo había fallado. Era un camino lleno de dudas, pero también de descubrimientos que lo llevaron a entender que no todo riesgo tenía consecuencias negativas. Había hallado su fuerza interior en cada error, en cada caída, y lo mejor de todo, había aprendido a levantarse. No tengo pruebas tangibles para prometer un futuro perfecto, continuó, pero tengo testimonios, tengo mi historia. Si yo pude aprender a manejar mi dinero, entonces hay una posibilidad real de que tú también puedas. La clave radica en transformar el miedo en acción. La conexión emocional creció en el ambiente. Las miradas que antes parecían desconfiadas ahora reflejaban curiosidad. Javier percibió una apertura genuina. En ese momento, se adentró en el auténtico propósito de su discurso. Se rigió por la autenticidad, no por las fórmulas frías que otros le habían enseñado. Empezó a narrar el proceso que había seguido, compartiendo cada paso con la sinceridad que lo caracterizaba. Habló de cómo la creación de un presupuesto había marcado un antes y un después en su vida, de cómo poner límites a sus gastos le dio espacio para crear ahorros, y cómo eso fue el primer ladrillo en la construcción de una mentalidad financiera positiva. Javier podía ver la conexión en sus rostros. Algunos anotaban frenéticamente, otros intercambiaban miradas de complicidad. La vulnerabilidad que había decidido compartir se convertía en un vehículo poderoso de inspiración. Se dio cuenta de que no estaba hablando solo de números y porcentajes, hablaba de esperanza, de cambio y de la posibilidad de reescribir sus narrativas financieras. Mientras avanzaba hacia el cierre de su presentación, sintió un impulso de veracidad al abordar el tema del fracaso. He cometido errores, confesó con voz firme. Me inscribí en cursos que no servían de nada, tomé decisiones impulsivas y eso es parte de la educación. Cada tropiezo es una lección vital. Su honestidad resonó con fuerza. Aquel hombre escéptico, al fondo, parecía aflojar el ceño, como si sus palabras comenzaran a romper una coraza impasible. Cuando terminó, un silencio denso ocupó el espacio. Javier se sintió expuesto, pero liberado. Esperó con el corazón en la mano, anticipando la reacción de su audiencia. La voz del hombre escéptico, ahora cargada de curiosidad, rompió el silencio. ¿Y qué harías distinto ahora si volvieras a empezar? ¿Cómo sabrías que estás en el camino correcto? La pregunta lo puso en jaque. Sabía que la incertidumbre siempre sería parte del proceso de crecimiento, pero también comprendía que la capacidad de adaptarse y recuperar la fe era lo que lo había definido. Era su oportunidad de demostrar que su evolución nunca terminaría, y que, al igual que todos en la sala, continuaría aprendiendo en el trayecto. Con un destello de determinación en su mirada, respondió. Invertiría en experiencias y conocimiento. Porque lo que he aprendido es que el verdadero saldo no lo determina un número en una cuenta bancaria, sino la transformación que realizamos dentro de nosotros mismos. Mientras la energía de la sala vibraba en anticipación, una sombra de duda aún colgaba en el aire, ¿sería suficiente lo que había compartido para guiar a otros a la acción? Pero, en esa incerteza, había también una nueva fuerza. Javier sintió que su rumbo estaba trazado en la dirección del desafío que se avecinaba.
Esta vez no se trataba solo de cifras, sino de un compromiso por descubrir la verdad detrás de su propio camino. La respuesta a la petición de su audiencia aún permanecía a la espera. ¿Sería capaz de demostrar, ante sí mismo y ante los demás, que es posible transformar cada duda en motor de cambio? La próxima decisión marcaría un antes y un después en su viaje. La vibración eléctrica en la sala se incrementó tras su respuesta, iluminando a Javier con un nuevo tipo de confianza. Sabía que había conseguido algo, había despertado un interés genuino, un anhelo por conocer más. Esa chispa renovada cernía sobre él como una luz, disolviendo las sombras de la duda que aún pululaban por su mente. Decidido a capitalizar esa energía, no podía permitirse la inercia. Era el momento de actuar, de dar un paso más allá de acabar su charla y salir de la sala, como si todo hubiera concluido. Hacerlo significaría resignarse a la zona de confort. En su interior, comenzó a visualizar los escenarios que podría explorar, talleres, sesiones de mentoría, grupos de soporte. No deseaba continuar solo como un expositor que se desenvuelve entre las luces, quería ser parte del proceso transformador de otros. Inmediatamente, buscó un papel y un bolígrafo. La necesidad de plasmar estas ideas en acción se volvió urgente. Mientras escribía sobre la posibilidad de organizar grupos de apoyo y actividades donde la gente pudiera compartir sus experiencias, un pensamiento penetrante le atravesó la mente. ¿Qué pasaría si su búsqueda de conocimiento lo guiaba a un propósito mayor? Un propósito que trascendiera lo individual y abarcara a aquellos que, como él, habían sentido el peso de la incertidumbre económica. Al mirar a su alrededor, Javier se dio cuenta de que cada rostro en la sala reflejaba anhelos y preocupaciones similares. Había una historia entrelazada en el tejido de sus miradas, una real necesidad de cambio. Aquel hombre escéptico había desafiado su camino y Javier había respondido, pero ahora era el momento de dejar atrás las palabras y adentrarse en acciones concretas. En ese instante, decidió que al finalizar su sesión, invitaría a todos a formar parte de un grupo de aprendizaje. No quería ser un mero orador, sino un facilitador del crecimiento colectivo. Se imaginó creando un espacio seguro donde cada persona pudiera identificar su relación con el dinero y trabajar en las estrategias que los llevaran a la prosperidad. El horizonte de su visión se expandió. Estar dispuesto a aprender es solo el primer paso, pensó, la verdadera transformación proviene de conectarse con los demás, de compartir y apoyarse mutuamente. Con esa nueva claridad, su decisión tomó forma. A medida que culminaba su presentación, la ansiedad inicial se transformó en determinación. Después de un diálogo entusiasta con la audiencia, Javier terminó de presentar su propuesta de grupo con un énfasis en la colaboración. Juntos podemos construir un legado de educación financiera poderoso. Mirarnos al espejo y aceptar que nadie lo sabe todo es el primer paso para crecer, afirmó, y antes de permitir que el aplauso lo absorbiera, transmitió su anhelo de que todos se unieran a él en esta nueva travesía. Al salir de la sala, una mezcla de adrenalina y ansiedad lo invadió. Era un camino incipiente, pero la posibilidad de hacer un impacto tangible sobre los demás le daba nueva vida. Sin embargo, a medida que se alejaba, un resquicio de inseguridad se deslizó nuevamente a su mente. ¿Estaría realmente preparado para liderar un grupo? ¿Podría gestionar las distintas personalidades y situaciones que surgirían en un ambiente colaborativo? Mientras se retiraba del edificio, sus pasos resonaban en su mente como un eco, retumbando en su interior. Estaba inquieto ante el nuevo desafío. La incertidumbre sobre su habilidad para crear un entorno positivo lo instaba a reflexionar sobre sus propios límites, aún sin haber comenzado. Decidido a no dejarse vencer, le llegó la idea de buscar conocimiento sobre liderazgo y dinámicas grupales. Sin embargo, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte: ¿cómo aprender, adaptarse y cambiar sin perder su autenticidad? La pregunta dejaba aún más inquieto a Javier, pero en su corazón sabía que enfrentarse a lo desconocido sería la clave para su evolución.
Mientras la brisa fresca de la noche acariciaba su rostro, Javier dio un paso más en su camino. Había un monstruo oculto en su mente ahora despierto, pero tenía una convicción renovada: los próximos días definirían no solo su aptitud para guiar, sino también su capacidad de transformar cada duda en un ladrillo de su construcción. La verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Sería capaz de enfrentarse al desafío de liderar sin perderse a sí mismo en el proceso? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y pensamientos para Javier. Cada mañana despertaba con una mezcla de entusiasmo y miedo. El reto que había asumido para liderar un grupo de aprendizaje se cernía sobre él como una sombra alargada. A medida que iban pasando las horas, sus inseguridades comenzaron a deslizarse en su mente como un murmullo inquietante, cuestionando su decisión de tomar esa acción. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros sobre liderazgo y manejo de grupos. Se dedicó a estudiar las dinámicas humanas, buscando herramientas que le permitieran ser el líder que creía poder llegar a ser. Tomó notas, hizo resúmenes, aplicó en su mente cada concepto. La teoría, sin embargo, nunca había sido su fuerte. Se preguntaba si toda la información que absorbía realmente le ayudaría, o si solo estaba acumulando un montón de conocimiento que se perdería en el aire. Decidido a poner a prueba sus habilidades, Javier estipuló una reunión preliminar con aquellos interesados en unirse a su grupo. A través de las redes sociales y contactos personales, convocó a varios potenciales participantes, un cúmulo heterogéneo de personas que estaban en diversas etapas de su relación con el dinero. La idea de estar frente a ellos el día de la reunión le producía escalofríos, pero también una gran motivación. El día del encuentro llegó. Javier llegó temprano al lugar, un café tranquilo que invitaba a la conversación. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente acogedor. Se sentó a la mesa, realizando respiraciones profundas, tratando de calmar su mente. Con cada persona que se unía al círculo, su pecho se expandía y se contraía en un vaivén emocional. Cuando la sala se llenó, notó que cada rostro traía consigo un relato propio. Eran soñadores, escépticos, nerviosos, entusiastas, traían consigo su propia historia de lucha financiera. Al mirarlos, Javier comprendió que no estaba solo en su viaje. Era una mirada compartida por la realidad de muchos, y eso le dio fuerza. Gracias por estar aquí, comenzó, sintiendo que la autenticidad empezaba a surgir desde sus entrañas. Estamos aquí no solo para aprender unos de otros, sino para apoyarnos mutuamente en cada paso que demos hacia el cambio. Su voz resonó con sinceridad, y para su sorpresa, los asistentes le devolvieron miradas de complicidad y apertura. Describió su visión y lo que esperaba lograr juntos. Pero, a medida que hablaba, se dio cuenta de sus vacilaciones. Aunque había leído sobre cómo facilitar un grupo, el verdadero desafío estaba en escuchar, en generar un espacio seguro donde todos pudieran expresarse libremente. Los intereses comenzaron a fluir en discusiones vivas. Había reflexiones y momentos de risas, tensiones e inseguridades expuestas. Javier observó cautelosamente cada interacción. En ese vaivén, sucedió algo inesperado, sintió una conexión genuina con todos ellos. Las dudas que solían atormentarlo se desvanecieron entre las palabras de los participantes. Comprendió que, aunque guiara la sesión, todos tenían la capacidad de liderarse entre sí. La charla se volvió una danza de intercambio. Diversas experiencias añadieron matices a la conversación, y Javier se encontró disfrutando de su papel como facilitador en lugar de caer en la trampa de ser el único que tenía todas las respuestas. Esa desaprobación a su ya arraigada necesidad de ser el centro generó una epifanía profunda. Cuando finalizó la jornada, una sensación de satisfacción lo abrumó a pesar de la fatiga. Lo que había comenzado como un proyecto con miedo y dudas, se había transformado en un espacio vibrante de aprendizaje colectivo. Pero entonces se enfrentó a una nueva inquietud: ¿cómo sostener este impulso?
La siguiente reunión era inevitablemente una promesa emocionante y aterradora. Mientras caminaba hacia su casa, el cielo se tiñó de matices anaranjados en el horizonte, simbolizando la transición que había comenzado. Javier estaba ansioso por seguir explorando su propio crecimiento, pero también por ver cómo sus compañeros comenzarían a florecer. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿podría mantener el equilibrio entre guiar y seguir aprendiendo en este viaje compartido? Aquel pequeño grupo podía ser un catalizador para algo mayor, pero Javier no estaba seguro de lo que eso implicaría. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y el verdadero desafío aguardaba en las sombras, listo para desplegarse en la siguiente reunión. El día de la segunda reunión llegó, y Javier despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La experiencia de la primera sesión había dejado una huella positiva en él, pero la presión de mantener ese momentum le generaba un hormigueo en el estómago. Sabía que cada encuentro era una oportunidad, no solo para sus compañeros, sino también para su propio desarrollo. Se vistió con un toque de formalidad que buscaba proyectar confianza, aunque por dentro se sintiera como un aprendiz entre igualados. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho le llenó de energía, y Reyes, una de las participantes más extrovertidas, lo saludó con entusiasmo. «Hola, Javier. Estoy emocionada por lo que vamos a aprender hoy». Al escucharla, se sintió un poco más ligero. A medida que los demás comenzaron a llegar, Javier se dio cuenta de que ya había una química especial entre ellos. Algo en el aire era diferente esta vez, había promesas de colaboración y compromiso. Los participantes tomaron asiento y, para su sorpresa, Javier notó que varios de ellos traían material preparado, hojas llenas de ideas, preguntas y objetivos personales. Sintió una mezcla de pride y sorpresa. Esa era la energía que buscaba, y su corazón latía con esperanza ante la posibilidad de que todos estuvieran listos para involucrarse aún más en su propio proceso. Hoy quiero que podamos compartir nuestras metas individuales y lo que deseamos lograr juntos, planteó Javier, decidido a abrir el espacio para que cada voz fuera escuchada. A medida que sus compañeros comenzaban a compartir, sus historias llenaban el aire con un profundo sentido de vulnerabilidad y aspiraciones. Cada relato, cada anhelo, era un recordatorio de la diversidad de experiencias que aquellos individuos traían consigo. A medida que la sesión avanzaba, comenzaron a surgir dinámicas que los sorprendieron. Alguien hizo una observación que resonó en el grupo, generando una conversación que se volvió mucho más rica y compleja de lo que Javier había imaginado. Lo que empezó como un intercambio casual pronto se transformó en una profunda discusión sobre el miedo al fracaso y cómo la relación con el dinero había moldeado sus vidas. Durante este intercambio, Javier se dio cuenta de un patrón. Muchos de sus compañeros estaban atrapados en ciclos de autocrítica y determinación fallida, lo que coincidía con sus propias luchas internas. En su mente, las voces de la primera reunión se hicieron eco, la conexión genuina ya no se experimentaba solo como un momento fugaz, sino como una revelación profunda. El ser humano no es una isla, el proceso de aprendizaje es un viaje interconectado. Al finalizar la reunión, mientras todos se preparaban para salir, Javier sintió un impulso que no podía ignorar. A continuación, compartió su propio reto, una figura desconocida que había estado acechando en su propio camino personal. Se atrevió a ser vulnerable, a exponer con honestidad las inseguridades que lo acechaban incluso en su nueva faceta de líder. Con cada palabra, no solo se despojó de su peso, sino que también permitió que sus compañeros hicieran lo mismo. Quizá haya algo realmente valioso en nuestra vulnerabilidad, reflexionó Javier al ver cómo sus compañeros se disponían a compartir sus dudas con más apertura. En ese instante, comprendió que el verdadero liderazgo no era la ausencia de inseguridades, sino la capacidad de enfrentar y compartir esas verdades difíciles. Al finalizar, un murmullo de conversación se sintió como una corriente de energía compartida.
Sin embargo, Javier sabía que este crecimiento colectivo estaba lejos de ser un destino. La inquietud sobre cómo sostener este impulso aún permanecía en su mente, intensa y casi palpitante. Esa noche, Javier se sentó en su sala, rodeado de notas y reflexiones sobre lo que había vivido. Se sintió invadido por una mezcla de euforia y ansiedad. Lo que había comenzado como un grupo de aprendizaje personal estaba transformándose en algo más grande, un espacio donde se compartían no solo habilidades, sino emociones. Sin embargo, se preguntaba, ¿sería capaz de manejar la nueva responsabilidad que esto implicaba? El camino estaba lleno de incertidumbres, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, por sí mismo y por su grupo. El próximo encuentro se presentaba lleno de posibilidades, pero la pregunta seguía presente: ¿cómo manejar el nuevo nivel de vulnerabilidad y conexión sin perder el rumbo personal y profesional que tanto había anhelado construir? La búsqueda de esa respuesta era su nuevo desafío, y una chispa de inquietud brillante se encendió en su pecho, anticipando el siguiente encuentro. El día del tercer encuentro llegó sin previo aviso, y Javier se sintió abrumado por la expectativa. Había pasado días reflexionando sobre las interacciones previas y, a pesar de su deseo de avanzar, una pregunta recurrente lo atormentaba: ¿estaba realmente preparado para ser el líder que su grupo necesitaba? El peso de la responsabilidad y la vulnerabilidad que había elegido compartir lo llenaban de una mezcla de impaciencia y ansiedad. Al llegar al café, la familiar atmósfera envolvente lo recibió. Los rostros de sus compañeros reflejaban un amplio espectro de emociones, y Javier notó en sus miradas una mezcla de determinación y nervios. Sin embargo, había algo diferente en el aire: la conexión previa había evolucionado, casi palpable, como si cada uno hubiera aportado a la atmósfera un pedazo de su propia historia. La reunión comenzó de forma diferente. Javier decidió que era tiempo de un cambio. En lugar de guiar la conversación, propuso una dinámica que rompiera las barreras. Hagamos una ronda de reflexiones breves sobre lo que hemos aprendido desde nuestro último encuentro, dijo, sintiendo que también él necesitaba escuchar más de sus compañeros. Las respuestas fluyeron con gran intensidad, mostrando no solo crecimiento personal, sino también un entrelazado interdependiente en sus luchas. Reyes compartió que comenzó a identificar sus propios patrones de autosabotaje. Luis habló sobre lo que significaba para él desafiar la manera en la que lidiaba con el rechazo. Javier escuchaba, cada historia se sentía como un ladrillo más en la construcción del camino que estaban trazando juntos. Sin embargo, la presión de ser el hilo conductor de esta red de vulnerabilidades seguía despierta en su mente. Cuando fue su turno, Javier sintió el impulso de compartir algo más profundo. Desde nuestra última reunión, me he dado cuenta de que el temor que me ha frenado, la autoexigencia que me expone al desgaste, son facetas que necesito reconciliar, confesó. Mientras hablaba, notó cómo el aire se cargaba de una carga emocional que resonó en todos. Era la revelación oscura que todos, de alguna manera, conocían. Sin embargo, mientras la dinámica proseguía, Javier sintió una chispa de inspiración recorrerlo, un deseo profundo de transformar no solo su autoconocimiento, sino también el tipo de liderazgo que venía construyendo con su grupo. Al final de la reunión, propuso un nuevo reto: cada uno de nosotros debe identificar una creencia limitante que nos está frenando. Vamos a dedicarnos a trabajar en eso durante la semana. La próxima vez, compartiremos nuestros avances. Esa noche, Javier regresó a casa, cubierto por un aura de confusión y posibilidad. Las inseguridades que antes lo abrumaban se transformaron en motivaciones. La idea de transformar los miedos en metas más alcanzables le resultaba como un mantra. Sin embargo, una inquietud creciente comenzó a brotar en su interior: mientras él impulsaba a los demás, ¿sería capaz de enfrentarse a su propia limitación? Con un cuaderno y una pluma en la mano, se sentó dispuesto a desenterrar su frágil creencia: no soy lo suficientemente bueno.
Esa afirmación lo había atormentado durante años, inmovilizando su crecimiento. Pero ahora, armado con las herramientas de un grupo que estaba dispuesto a crecer junto a él, sentía la urgencia de confrontar no solo esta idea, sino también las emociones abrumadoras que le seguían. La inminente tarea de desmontar esa creencia lo llenaba de nervios, pero también de anticipación. Lo que estaba por descubrir podría cambiar no solo su vida, sino también el tejido de las relaciones que habían comenzado a forjar juntos. La confusión y la claridad lucharían en su mente, mientras el próximo encuentro se perfilaba como un examen profundo de su valentía y de la capacidad de conectar con su verdad más íntima. Sin más tiempo para dudar, Javier se preparó para enfrentar la próxima revelación de su proceso personal, una que podía llevarlo más cerca de la autenticidad que tanto anhelaba. ¿Sería este el punto de inflexión que había estado esperando? Javier pasó la semana inmerso en un mar de reflexiones. La creencia limitante que había decidido abordar se hizo cada vez más pesada. Cada vez que intentaba concentrarse en sus actividades diarias, la frase "no soy lo suficientemente bueno" resonaba en su mente, como un eco persistente que no podía acallar. El simple acto de redactar sus pensamientos en el cuaderno se convertía en un ejercicio tortuoso. Sin embargo, algo dentro de él empezaba a activarse. Había un fuego sutil bajo la superficie, y Javier decidió que era el momento de avivarlo. Cada mañana, se despertaba con la determinación de enfrentarse a esa idea tóxica que había definido su existencia por tanto tiempo. Comenzó a visualizar su día llenándolo de pequeños logros, una conversación significativa en el trabajo, escuchar a un amigo en apuros, o tomar una decisión que normalmente hubiera evitado. Se dio cuenta de que estos momentos cotidianos no solo eran oportunidades para demostrar su valía, sino también escalones hacia su crecimiento personal. Una noche, mientras revisaba sus notas, se encontró recordando las historias compartidas por sus compañeros. Aquellas vulnerabilidades expuestas no eran señales de debilidad, sino actos de valentía. Esa idea le dio un nuevo impulso. Siguió escribiendo, pero ahora la tinta estaba bañada de una claridad renovada. Al completar una hoja, se dio cuenta de que había comenzado a cultivar una nueva narrativa: soy valioso, tengo habilidades únicas y puedo impactar a quienes me rodean. El día antes del próximo encuentro, Javier se detuvo a reflexionar sobre su camino. En el espejo, observó el cansancio en sus ojos, pero también reconoció un destello de determinación. Estaba a punto de presentarse frente a su grupo no solo como el líder que habían elegido, sino como un ser humano en constante formación. Sentía que, si lograba articular las experiencias y aprendizajes que había logrado, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Esa mañana, mientras se preparaba para la reunión, Javier se sintió más preparado que nunca. Sabía que no quería regresar a la dependencia de la aprobación externa. Con el tiempo se había dado cuenta de que el valor verdadero radica en aceptar la vulnerabilidad y seguir adelante a pesar de ella. Esa aceptación se transformó en su mayor fortaleza, un punto de partida para un tipo de liderazgo que celebraba la autenticidad sobre la perfección. Al llegar al café, notó que sus compañeros se encontraban en la misma sintonía. A pesar de la ansiedad que a menudo impregnaba sus encuentros, ahora el ambiente estaba revestido de un tono optimista. Javier propuso abrir la sesión con un pequeño ejercicio en el que todos compartieran una experiencia de la semana relacionada con su creencia limitante. La idea fue recibida con entusiasmo, demostrando que la vulnerabilidad colectiva había comenzado a forjar un vínculo más profundo entre ellos. Cada relato encendió una chispa en el grupo. Reyes compartió un momento de duda, pero también su decisión de enfrentarlo y buscar a alguien que lo apoyara. Luis habló sobre cómo había comenzado a aceptar el rechazo como una parte necesaria del proceso de crecimiento. Fue en ese momento que Javier sintió que el corazón de su grupo latía al unísono, cada historia un eco del viaje hacia el autodescubrimiento. Finalmente, llegó el turno de Javier.
con el aliento temblando levemente, reveló su lucha con la autoevaluación. Durante años, comenzó, he creído que no era lo suficientemente bueno. Pero esta semana he descubierto que eso es solo una sombra de inseguridad. He decidido ver mis habilidades como herramientas valiosas y emprender el camino hacia la aceptación de quién soy realmente. Las reacciones en el grupo fueron instantáneas. Miradas de admiración y algunos incluso asintiendo en comprensión. En ese instante, Javier entendió que en el proceso de abrirse a los demás, también estaba forjando su propio camino hacia la autenticidad. Sin embargo, en la calma que siguió a su confesión, un nuevo dilema se gestaba en su interior. ¿Podría sostener esta nueva narrativa en el largo plazo? ¿Y qué pasaría si, en algún momento, la sombra del no soy lo suficientemente bueno regresaba con más fuerza? Esa noche, Javier quedó a solas con sus pensamientos una vez más, braceando entre la esperanza y el miedo, mientras reflexionaba sobre la posibilidad de que su próximo paso no solo definiera su liderazgo, sino toda su vida personal. Tenía que examinar más profundamente la historia que había estado escribiendo. La real, la que lo había moldeado en cada decisión, en cada interacción. La verdad esperaba en la penumbra, y era el momento de desenmascararla. ¿Qué revelaciones aguardaban en las sombras que aún no había iluminado? Javier se levantó esa mañana con una determinación renovada. La noche anterior había sido un torrente de pensamientos y emociones que, tras horas de reflexión, parecían haber cristalizado en un mensaje claro. Su vida no podía ser dictada únicamente por la sombra de no soy lo suficientemente bueno. En su interior, decidió dar un paso más allá. Era momento de abrirse no solo a sus compañeros, sino a sí mismo en su totalidad. Al llegar al café para la cuarta sesión, notó que el ambiente había cambiado de nuevo. Había una mezcla palpable de energía y apoyo en el aire. Su grupo no solo estaba aprendiendo, estaban evolucionando juntos. Javier se sintió emocionado, pero también nervioso ante la posibilidad de compartir los temas más profundos de su vida. La conexión que había forjado con ellos era una invitación a desnudarse emocionalmente, a afrontar sus miedos. Comenzó la sesión como lo había planeado. Me gustaría que hoy compartiéramos algo que podamos identificar como un obstáculo en nuestro camino hacia una vida financiera más saludable. Pero, además, quiero que hablemos de cómo esos obstáculos nos han definido y qué podemos hacer para liberarnos de ellos. A medida que cada participante hablaba, sus palabras se entrelazaban. En sus historias vio reflejados sus propios temores. Reyes mencionó cómo su miedo a perder dinero lo había llevado a evitar invertir en su educación. Luis compartió su angustia por no poder hacer frente a sus deudas, sintiendo que cada mes era un recordatorio de su fracaso. La vulnerabilidad de cada miembro impulsaba a Javier a abrir su corazón. Finalmente, llegó su turno. Respiró hondo, sintió como si cada palabra densa tomara forma en su mente. Yo tengo una relación complicada con la autoevaluación, comenzó. Pasé años sintiendo que no podía alcanzar mis sueños, que no era lo suficientemente bueno en nada. Pero he aprendido con ustedes que esa sombra de inseguridad no define quién soy. Lo que realmente importa es cómo enfrento esos fracasos y qué aprendizaje me traen. Su voz tembló ligeramente, pero no se detuvo. Hoy quiero compartir que estoy listo para desmantelar esa creencia que me ha limitado. La vulnerabilidad es el camino que he decidido tomar, porque solo mostrándome tal como soy puedo realmente colaborar en nuestro crecimiento mutuo. El grupo quedó en silencio un momento. Javier sintió una mezcla de miedo y liberación. Las palabras que había compartido eran tanto un compromiso con ellos como un vínculo consigo mismo. Y, para su sorpresa, notó algo más. El rostro del hombre escéptico de su primera presentación ahora estaba bañado en interés genuino. El diálogo fluyó hacia un ambiente de confianza. Javier comenzó a escuchar voces que anteriormente habían estado calladas. Todo el mundo parecía decidido a cuestionar sus propios límites, el aire cobraba vida.
Cada cuento de superación, cada paso hacia la aceptación, era un ladrillo en la construcción de una comunidad sólida. Al finalizar la reunión, Javier no solo había compartido sus pensamientos, sino que había sembrado un deseo en todos, un deseo de autenticidad y superación. Un sentimiento nuevo le envolvió, la idea de que su historia se entrelazaba con las de los demás era reconfortante, más potente que cualquier temor que pudiera asolarle. Esa noche, Javier se sentó en su escritorio con su cuaderno abierto ante él. Antes, aquellas páginas habían sido un lugar de carga, ahora, se habían convertido en un refugio de crecimiento. Escribió con un entusiasmo renovado: cada día que paso con este grupo, me acerco más a entender que mi historia de vida no es un obstáculo, sino una oportunidad para nutrir y transformar. Mi valor no está sujeto a la medida que me ponga la sociedad, sino en cómo elijo aprender y avanzar. Esta declaración marcó un punto de inflexión en su vida. Ya no se trataba solo de compartir su experiencia financiera, se hablaba de transformación personal. La verdadera victoria no era hacer que otros lo escucharan, sino que su viaje se convirtiera en un ciclo de aprendizaje que los beneficiara a todos. Poco a poco, el grupo se fue expandiendo, y Javier observó cómo la gente empezaba a buscarlo en busca de consejos. La dinámica había cambiado, la ansiedad que una vez le acechaba se había transformado en optimismo. Se sintió no solo como un guía, sino también como un aprendiz entre compañeros que estaban dispuestos a crecer juntos. Con el tiempo, Javier consolidó su proyecto, no solo era un facilitador de educación financiera, sino un mentor cercano donde todos compartían sus avances. Estaba construyendo un legado que resonaría más allá de las aulas, cada historia, cada experiencia, cada discusión se volvía una página de su propia narrativa. Al mirar hacia atrás, Javier no podía creer el recorrido que había trazado. Donde antes había habido miedo, ahora había confianza y claridad. La presión que sentía se había transformado en un sentido de propósito. Había descubierto que los desafíos se convierten en oportunidades cuando se abren con la autenticidad que tanto anhelaba. Finalmente, mientras se mantenía firme en su compromiso con su grupo, una idea clara hizo eco en su mente: la educación financiera podría ser más que números, podría ser un pilar en la construcción de vidas plenas y significativas. Con el alma llena de gratitud, Javier entendió que había alcanzado lo que tanto había deseado: no solo vivir una vida con propósito y significado, sino ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la realización personal. La travesía apenas comenzaba, pero cada paso se sentía como un triunfo. Había conquistado su montaña de inseguridades al abrirse a la vida, a sus compañeros, a sus miedos. Si tú también deseas abrazar tu propio viaje, no esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y conexión. No esperen ni un segundo más para hacer parte de esta comunidad.